Muy buenas tardes, docentes de Olimpiadas Estén Más Colombia. Les damos la bienvenida desde el Ministerio de Educación Nacional en alianza con Uniminuto, venimos trabajando todo este proceso de Olimpiadas Estén Más Colombia. Primero, felicitarlos porque han hecho un excelente trabajo, han venido desarrollando los desafíos que han presentado muy buenos y adicional que han venido de verdad con excelentes resultados y a nosotros nos encanta lo que estamos viendo, nos gusta mucho esos avances y esos procesos que han venido realizando de lo que hemos podido ver. Y de todas maneras que esta es la primera oportunidad que se hace de Olimpiadas a nivel nacional y nos gusta porque estamos encontrando muchísimas cosas muy interesantes que están haciendo y que están proponiendo desde un equipo conjunto, desde un trabajo colaborativo, desde una articulación, desde el corazón y la pasión, de lo que todo lo que estamos viendo en este momento ha sido, de verdad, impresionante para nosotros. Y que de todas maneras están haciendo un proceso que eso les ayuda a ustedes a impulsar mucho lo que hacen también y más con los estudiantes, que eso también nos interesa a nosotros ver ese conjunto de personas que están realizando unos proyectos interesantes que de verdad ver todo eso que hay a nivel nacional es muy gratificante y el esfuerzo que ustedes hacen es impresionante, profesores, de verdad, felicitarlos, decirles que el ánimo está muy bueno, que sigan así como están, que esto que está pasando es de verdad impresionante. Ustedes mismos deben verse y decir, uy, qué chévere lo que está pasando, ver que están dando cada paso y con sus estudiantes, que lo que nos gusta es ese trabajo en equipo que están haciendo y con los docentes también que vienen trabajando, bueno, uno, dos, tres, cuatro docentes adicionales en los proyectos. Entonces, nos gusta mucho ese trabajo en equipo porque, digamos, a nivel vida, a nivel mundial, todo es trabajo en equipo. Entonces, de verdad, los felicito muchísimo, profes. Y bueno, para abrir este espacio que queríamos darles a ustedes, es un espacio muy interesante que nos gustaría que ustedes de verdad se concentraran, lo tomaran de verdad muy a conciencia, muy a pasión, muy con amor también este espacio, porque nos gusta también sentir emociones y estas emociones son lo que nos hacen ver. Desde el equipo que trabajamos detrás de esas Olimpiadas también tenemos emociones, nos emociona mucho el tema de ver cómo desarrollamos estas Olimpiadas, ver cómo están llegando, nos emociona, ver también donde vemos y decimos nosotros también podemos llegar a un momento de frustración, pero eso es una emoción que nos llega a impulsar y a tomar como, sigamos, elevemos esto y continuemos para dar todo ese amor de verdad que desde acá, desde el Ministerio de Educación y Uniminuto, estamos realizando con mucho amor este proyecto. Entonces, este taller de verdad es muy interesante, aprovéchenlo. Y para este taller tenemos dos personas de verdad muy especiales que están con nosotros en este momento y las quiero presentar para que ustedes vean ese tema de esos perfiles que vamos a encontrar con estas dos personas que han sido para nosotros pues buenísimas porque también tienen un perfil muy interesante que ya van a entender. Y profe, acá les dejo entonces a María Luisa Bernal. Es economista con posgrado en políticas públicas y una maestría en educación en Harvard con énfasis en diseño del aprendizaje, innovación y tecnología. Ha trabajado más de 10 años en distintos niveles educativos, desde los colegios hasta las universidades. Una trayectoria muy buena. Y actualmente dirige el laboratorio CUNA, espero que se pronuncie bien, de comunicación consciente y aprendizaje socioemocional en Uniminuto. Su trabajo se centra en unir la educación STEM con el desarrollo socioemocional, creando experiencias transformadoras para docentes y estudiantes en Colombia. María Lisa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Gina, buenas tardes. Yo estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien. Bueno, pero María Lisa no va a estar sola, como ven acá estará Luis Carlos también. Van a ser un equipo, que es lo que nos mueve a nosotros también el trabajo en equipo. Y Luis Carlos es licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Neurociencias de la Universidad Nacional de Colombia y
doctorando en innovación educativa y cultural digital y cultura digital de de la Universidad de Cartagena, coordinador de evaluación del Instituto 1, el Parque Científico de Innovación Social de la Uniminuto, con los que estamos aliados, con experiencia en estrategias educativas STEM y STEAM, con particular interés por la educación científica basada en la evidencia. Entonces, tienen dos personajes acá muy interesantes, donde de verdad, profe, les regalamos este taller que es muy bueno para que ustedes de verdad lo tomen, eh, lo cojan un tiempito cortico así, que les queremos regalar de verdad. Es un taller muy interesante con dos personajes impresionantes, entonces así que aprovechenlo. Buenas tardes, profe. Que estén bien. Los dejo ahí con estos dos talleristas. Muchísimas gracias, querida Gina, por esta presentación. Y bueno, pues yo digo que comencemos de una vez. Me quiero devolver un segundito simplemente para mostrar esta portada. Y es que este webinar se llama Más allá del desafío. La idea es que si pudiéramos resumir esto en tres palabras es docentes que inspiran. Estos son ustedes al final. Y la idea es que esto pueda darles algunas herramientas para que así sea. Entonces, bueno, para la bienvenida queremos comenzar, como decía Gina, felicitándolos. No sé, Luis, si estás por ahí. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Vale, María, muchas gracias. Gracias, Gina. Pues, profes, primero que todo, muy buenas tardes, estimados colegas docentes. Hoy queremos empezar pues felicitándolos porque a ustedes y a sus equipos, porque si ya están acá es porque ya son ganadores, no es menor estar acá. De cientos de propuestas en todo el país, ustedes hacen parte de los 500 equipos seleccionados. ¿Qué significa eso? Que sus estudiantes ya están dejando huella en la construcción de trayectorias STEM más en Colombia y sobre todo en la formación ciudadana con pensamiento crítico y creativo. Pues este es un espacio de ustedes, para ustedes, que nos va a invitar a reflexionar, a pensar juntos en cómo acompañar a los estudiantes en este recorrido con el corazón y la mente, es decir, desde la emoción. Entonces, de nuevo, buenas tardes, profes. Espero que estemos con la mejor energía para abordar este taller y les cedo la palabra a María Luisa. Bueno, querido Luis, y entonces te cuento que cuando estaba pensando en la preparación de este taller, pensaba en esa posibilidad que tuve de ir el año pasado a París a los Juegos Paralímpicos, porque justamente estas Olimpiadas tienen todo que ver con lo que son los Olímpicos, ¿no? Implican una preparación, implican un trabajo en equipo, implican, por supuesto, detrás unos grandes mentores. Entonces, vi este video que les quiero compartir, pero en un momento voy a volver a compartir con su niño. Estos Juegos Paralímpicos fueron para mí súper emocionantes. De hecho, la carrera más emocionante fue cuando estaban las personas con ceguera corriendo. Tienen que ir acompañadas de otra persona y uno de los concursantes que estaba ahí era venezolano. Me acuerdo que cuando pasaba corriendo por todo el estadio, mientras que iba pasando por la carrera, se iban parando las personas que estaban en ese lugar del estadio y empezaban a gritar. Y entonces cuando llegó hacia la esquina donde estaba yo con mi hermano, como está en la foto, yo me paré para gritar y la emoción realmente era tanta por ver a esas personas corriendo que en un momento yo sentí que se me estaban yendo las luces, incluso por un momento me olvidé de dónde estaba. Y no me imagino si esa era la emoción que yo sentía, que además tengo que confesarles que yo no soy una fanática de los deportes realmente. Si esa era la emoción que yo estaba sintiendo, me pregunto, ¿qué sentían esos deportistas justo antes de comenzar la carrera? Y al final esto lo comparo con este momento en el que estamos justo antes de esta transición que vamos a tener, ¿no? De estos 500 equipos que luego se van a convertir a 48. Y al final pensarse en estos corredores como los que acabamos de ver, como nuestros estudiantes, que al final son el centro de esta experiencia transformadora, que no es solamente un espacio pedagógico, sino que es toda una experiencia que puede transformar sus vidas.
Y por supuesto, no solamente estamos pensando en nuestros estudiantes como el centro de la experiencia, sino también en ustedes, profes, porque yo también me preguntaba mientras estaba viendo a estos corredores cómo se sentirían los entrenadores y todo el equipo detrás, ¿no? Y ustedes como mentores al final tienen esa posibilidad de vivir la emoción de encender los talentos de sus estudiantes y de verlos brillar. Así que, así como en los Olímpicos y en los Paralímpicos, en este momento en que podemos sentir un poquito de nervios quizás por el momento en el que estamos, que también este sea un momento de esperanza porque podemos ser uno de esos 48 equipos. Y, por supuesto, las emociones son ese combustible. Ahora, ¿qué tienen que ver las emociones con el aprendizaje? Queremos dejarles por acá un videíto que comparto. Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que sea con el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no, que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña, ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. Las emociones son las guardianas del aprendizaje, nos dicen. Y fíjense que dice que no solamente de nuestros estudiantes, ¿no? Sino de ustedes, profes, también. Y para eso les queremos mostrar justamente cuáles son esas emociones, porque esta película Intensamente ya nos ha mostrado que quizás las principales son esas que estamos viendo en pantalla: miedo, gozo, disgusto, enojo, tristeza, pero realmente hay un atlas de las emociones que te doy la palabra, Luis, para que puedas contarnos un poco más sobre esto, por favor. Claro, gracias María. Antes, un anuncio importante. Profes, en el chat ustedes pueden encontrar el enlace de asistencia y además en este mismo chat ustedes pueden ir dando las preguntas que vayan surgiendo, las pueden ir escribiendo ahí y en el momento del cierre pues será la oportunidad de abordar esas preguntas o las participaciones precisas que ustedes tengan. Luego ya este paréntesis, en línea con lo que nos contaba María, este Atlas de las Emociones es muy, muy interesante. Es un trabajo en conjunto entre el Dalai Lama, Paul Ekman y Eva Ekman. Paul Ekman es la persona que propone que hay unas emociones universales, que son las emociones que podemos manifestar e identificar en la cara. Ustedes podrán ir pensando cuáles pueden ser: alegría, miedo, asombro, tristeza y asco. Y estas son las que muy amablemente María nos está mostrando en pantalla. Ahora, en el caso de la tristeza es una emoción que tiene una diversidad, ¿cierto? En cómo se puede abordar o en esto que nos pueden hacer sentir. Decepción, consternación, desánimo, impotencia, desesperanza, congoja, desaliento, angustia, ¿sí? Esto solamente por dar un ejemplo con una emoción, pero también podríamos mirarlo con el asco o el disgusto, en donde puede haber descontento, desagrado, repugnancia, aborrecimiento, ¿sí? O con el miedo, en donde podemos responder de manera, o sea, podemos, o más bien está vinculado al nerviosismo, a la ansiedad, al temor, al terror en sí. Y si pues, queremos ver el enojo, la ira, acá podemos encontrar exasperación, frustración, ¿cierto? Amargura, negatividad. Y entonces, este atlas es muy interesante para explorar, ¿sí? En este caso vemos el disfrute o el gozo, en donde puede estar la diversión, la alegría, el placer sensorial. Ahora, todas estas emociones, como bien nos contaba la especialista del video y con la línea de narrativa que llevaba María, son fundamentales para los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Y creo que todas las personas que hemos estado en un aula por intuición o por preparación académica sabemos que tienen un componente bastante importante. Entonces les vamos a dejar el enlace en el chat por si ustedes en algún momento quieren dar una exploración a este ATA de las emociones, lo puedan hacer. Entonces, María, te devuelvo la palabra.
Muchas gracias por esta explicación técnica. Les cuento que en la oficina les le dicen que es el ChatGPT andante porque él tiene tanta información en la cabeza que quizás a mí la memoria me falla un poquito más, pero muchas gracias. Creo que fue muy claro. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con las Olimpiadas? Pues que justamente en este momento hay emociones, ¿cierto? Puede haber quizás un poco de nerviosismo, puede haber también goce, puede haber placer. Bueno, ustedes ya sabrán qué es lo que se está sintiendo en este momento, pero al final es muy importante que manejemos esas emociones porque la perseverancia al final puede marcar el camino, ¿cierto? Y acá les traemos el ejemplo de José Hernández, que es un astronauta de México. Él fue rechazado 11 veces por la NASA antes de ser seleccionado y poder cumplir su sueño de ir al espacio. 11 veces, imagínense eso, tener que presentarse 11 veces, ser rechazado 10 veces para finalmente lograr cumplir el sueño. Pues claro, muchas emociones ahí, seguramente de frustración, seguramente de enojo, seguramente de miedo, pero también justamente el tramitar esas emociones, el poder manejarlas, es lo que le permitió llegar a cumplir su sueño. Y por eso este momento de las Olimpiadas es crucial, porque nos puede permitir cumplir el sueño justo como manejemos las emociones en este momento. Por eso quisiéramos hacerles esta pregunta en Mentimeter. Entonces ya en un momento compartiremos el QR en pantalla y también les vamos a compartir por el chat la pregunta que si quieres, Luis, te doy paso. Claro, María, la pregunta es, si tu colegio o particularmente tu equipo quedara en el puesto 50, quedándote por apenas unos puntos por fuera de los 48 seleccionados para el circuito nacional, en una sola palabra, profes, ¿cómo se sentiría? ¿Sí? Entonces la invitación es para que en el Mentimeter, ¿cierto? Que está en el chat, puedan entrar y ponerlo ahí para ver en tiempo real qué es lo que sentirían ustedes si se quedan por unos cuantos puntos fuera del circuito nacional. Acá ya empezamos a ver respuestas, María. Mira, frustración, frustración, triste, Bueno, recordemos que les acabamos de impotente. mostrar un abanico enorme de emociones, ¿cierto? Cuando les estábamos mostrando el Atlas of Emotions. Entonces, la idea es que podamos poner acá todas las emociones que sintamos, que acuérdense que hay un abanico súper amplio. Al final, en el aprendizaje socioemocional, hay un esquema que se llama Ruler, que nos dice lo primero es la R de reconocer esas emociones. Luego viene la U de understand, de comprender las emociones. La L de label, que es mencionarlas. Y es justo lo que estamos haciendo acá, ¿no? Reconocerlas, mencionarlas para ver cómo nos estamos sintiendo. Entonces, por acá vemos triste, tiene que ver con la tristeza como emoción general, pero está la frustración, por ejemplo, que tiene como emoción general eh, el disgusto, la rabia, ¿cierto? Decepción, desmotivación. Hay una persona que dice feliz y triste, satisfacción, decepción, desmotivación. Aunque hay también gente que siente motivación. Me parece genial. Justo como estábamos dando el ejemplo de este astronauta en medio, que al final puede ser una motivación también. Exacto, María. Vemos también, creo que veía por ahí también otro como satisfecho y orgulloso, ¿sí? Creo que vemos todo un abanico de cómo las emociones pueden invadirnos ante esa posible realimentación. Ahora, Luis, yo quisiera preguntarte a ti, ¿tú cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si tú fueras el profe de un colegio y tu equipo quedara en el puesto 50 y te quedas solamente unos puntos por fuera? ¿Cómo te sentirías? En una palabra, orgulloso de mis estudiantes, porque independientemente que no lleguemos al al circuito nacional, sé que mis estudiantes dieron su mayor esfuerzo y sobre todo tendremos una oportunidad muy importante para hacerlo mejor la próxima que podamos participar en una estrategia educativa como esta o similar a esta o la misma como esta. Obvio, también tendría algunas emociones como tristeza, ¿cierto? Congoja, de pronto aburrimiento, pero creo que mi emoción predominante sería orgullo por hasta dónde pudieron llegar mis estudiantes con el apoyo y el trabajo mutuo del equipo. Bueno, me parece increíble que orgullo sea la palabra o la emoción que te lleva a ese momento. Yo siento que a mí seguramente la predominante sería tristeza.
Creo que me sentiría muy triste, quizás por todo el esfuerzo hecho hasta el momento. Seguramente esa sería la que me invadiría. Pero entonces ahora quiero preguntarte, querido Luis, si lograras conectarte tú, e invito a todos los profes y las profes que están acompañando que logren conectarse con esa emoción que escribieron en Mentimeter. Entonces yo, por ejemplo, me voy a conectar con la tristeza, querido Luis, te invito a que te conectes con el orgullo y pienses en qué lugar del cuerpo lo sientes. ¿En qué lugar del cuerpo sientes tú el orgullo? O tú, querido docente que nos estás escuchando, ¿en dónde sientes esa emoción que pusiste ahí? Yo la tristeza creo que la siento un poco como en el pecho. Em, sí, yo creo que se siente sobre todo como en el pecho, como un vacío, como de tener ganas de un abrazo que me pueda como llenar. Em, Se me ocurre que un poco también como en los hombros, como que lo sentiría un poco caído, de pronto las manos se me pondrían un poco frías. Así lo sentiría yo en el cuerpo, pero quiero saber tú, Luis, ¿cómo lo sentirías? Pues el orgullo creo que sería una sensación similar a la alegría, ¿cierto? Mezclado como con rabia, en el sentido de que a mí, en el momento en que tengo mucha alegría, siento la cabeza caliente, ¿cierto? También cuando tengo rabia, también siento la cabeza caliente, pero es una sensación diferente, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, profe, ¿de dónde sale ese mapa que tenemos aquí en pantalla? Este mapa es una investigación de unos neurocientíficos en donde le preguntaron alrededor de 700 personas cómo sentían las emociones en el cuerpo y con base del autorreporte de estas personas se hicieron estos mapas de cómo se corporizan las emociones, porque es una manera o es algo importantísimo saber identificar cómo nos sentimos para poder después darle trámite. ¿O tú qué opinas, María? Yo creo que tiene todo el sentido porque fíjate que está la tristeza y tiene como una especie de calor justo en el pecho, que era lo que yo mencionaba. Y les prometo que el ejercicio traté de hacerlo sin mirar la imagen de tristeza realmente hasta ahora. Y como, bueno, ¿será que sí le apunté o no le apunté? Pero conectándome con la emoción, sí me pasaba que la sentía acá, que es justo lo que está mostrando la imagen. Y además las manos como en los dedos están un poquito más oscuras, ¿no? Que de repente tiene que ver con ese frío que yo estaba mencionando. Entonces, bueno, igual me parece interesante que podamos conectarnos desde el cuerpo con nuestras emociones, ¿no? Porque al final justo las emociones tienen todo que ver como cuando uno le dan nuditos por el estrés en la espalda o cuando de repente uno siente un dolor en la garganta porque no está pudiendo hablar, algo que le genera una emoción. Entonces, por supuesto que hay que tener en cuenta lo que siente el cuerpo. Pero, además de ver lo que siente el cuerpo, es importante también ver cuáles son esas respuestas que generan nuestras emociones, ¿cierto? Entonces acá en Atlas of Emotions, que de hecho vamos a compartirles esta página, podemos ver esas respuestas que da nuestro cuerpo o nuestro ser ante ciertas emociones. Entonces, fíjense que el gozo implica la complacencia, exclamar, mantener, querer más, que es un poco la idea con la que queremos conectarnos. Pero si de repente tenemos tristeza, que era el caso mío, ¿cierto? Eso implica buscar consuelo, lamentar, protestar, retirarse, ¿no? Y si siento disgusto, como muchas personas que de pronto sentían frustración, pues entonces está la deshumanizar, está retirarse. Y al final lo que queremos es ser grandes mentores, ¿cierto? De nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? La forma que podemos hacerlo es con una buena realimentación, porque la realimentación permite que las frustraciones realmente se vean de una manera diferente. Y para eso entonces traemos el ejemplo de nuestra querida Catherine Ibargüen, que seguramente ustedes conocen, ganadora en los Olímpicos. Entonces quiero mostrarles una pequeña parte de este video. No se escucha. Muchas gracias, perdón que no sabía que nos estaba escuchando. En esta oportunidad fue más que todo de participación, no es como el nivel competitivo que adquirí con el salto triple. Yo pienso que llegó muy niña, muy
todavía sin entender un poco el tema del nivel internacional. Recuerdo, yo era el delegado de Colombia en atletismo, que teníamos muchos problemas con ella en la villa frente, por ejemplo, a los procesos de alimentación. Ahí había un restaurante abierto, hamburgueserías, cosas, y había que controlarla bastante. Solo en los Juegos Olímpicos en Atenas pudo haber ganado 3 o 4 kilos de peso. Cuando ella estuvo en los Juegos de Atenas, vine un poco triste por lo que le fue bien mal. También me contó que allá como que ciertas personas la habían hecho sentir medio mal, que le decían que estaba muy gorda, y eso es malo, porque a una mujer que le digan que está gorda, que es vieja, eso le va a doler. Su resultado obviamente no fue el esperado, estuvo incluso por debajo de su marca que la llevó a clasificar a los Juegos Olímpicos. Beijing iba a ser algo extraordinario, todo el mundo hablaba que iban a ser las mejores Olimpiadas de la historia, que no sé qué más, entonces yo quería ir a eso. Me acuerdo que ese día estábamos en Bogotá en el último Grand Prix y uno hizo la marca y esa la marcó mucho. Hice el salto alto, me quedé corta 2 centímetros, hice el salto triple, me quedé como a 5 centímetros, el salto largo también. Entré de una manera impresionante que ahí fue donde yo decía, ya no quería hacer atletismo. Yo creo que ya ahí sintió que tenía que tomar alguna decisión frente a su futuro como deportista, a sus pruebas. Coincide esto con la posibilidad de beca en Puerto Rico, se va a Puerto Rico. Y a veces uno cuando toma decisiones fugaces, hay 2 posibilidades, o te va bien o te va mal. Por mi mente ya pasaba como dejar el atletismo. Ahora quería ir a estudiar. Yo sabía que tenía que ir a competir por una universidad, representar una universidad. Entonces me quise dar como esa oportunidad de vida de nuevo, pues ya, graduarme como enfermera profesional. Se prepara salto triple en damas con la presencia de Catherine Ibargüen, medallista. Bueno, gracias a Dios le fue bien. Está terminando su universidad y como deportista también creció un montón. Allí en esa universidad es donde se da la oportunidad de poder hablar con Catherine, y yo le decía que yo la podía poner en una final de un campeonato del mundo y ella inmediatamente soltó una sonrisa. Yo tenía en mente que no iba a trabajar con Catherine en el salto de altura. Él tuvo la magnífica idea de decirme, vamos a entrenar triple. Y yo, bueno. De los errores cuando se reflexionan o de las crisis cuando se aprovechan, salen las nuevas síntesis de las nuevas oportunidades, y yo creo que esto de alguna manera la llevó a ella a decidirse por el triple. Bueno, entonces este video justamente nos muestra de eso que venimos hablando, ¿no? Cuando estábamos viendo en pantalla, esas emociones que podemos sentir quizás de pensar que puede que no pasemos, pueden ser de frustración, justo como aparecían. Y esto es lo que nos muestra Catherine que ella también sintió. Y la frustración puede quedarse en dolor, si no quisiera, ¿cierto? Entonces me puedo quedar ahí y no movilizarme hacia pensar que esto puede convertirse realmente en un monstruo. Y la historia de Catherine nos demuestra que la derrota realmente fue un escalón para alcanzar el oro olímpico. ¿Y esto qué tiene que ver entonces con las Olimpiadas? Pues que de este mismo modo, las Olimpiadas STEM en este momento valen la pena. Cada reto que ustedes están haciendo, cada intento, cada emoción, es la base de todo eso que va a venir más adelante. Por eso es clave la realimentación, el acompañamiento que transforma la pérdida en oportunidad para crecer y seguir motivados. Eso es justamente el llamado que les queremos hacer. Entonces, en este taller, Luis y yo estamos siguiendo una metodología que viene de Harvard, de un profesor que se llama Marshall Ganz. Él es de la escuela de Kennedy y fue, de hecho, una de las personas que ayudó a Obama en su campaña política. Y él lo que dice es para movilizar a la gente, así como ustedes, profes, son quienes movilizan a su gente, a sus equipos. Para movilizar a la gente se necesita una fórmula que tiene 3 componentes. El primero es el yo, que fue justo lo que veíamos cuando pensábamos en nuestras emociones, en cómo nos sentimos. Pero el segundo es el nosotros. Nosotros como equipo, no soy solamente yo, profe, que estoy yendo con mi proyecto a presentarlo por medio de mis estudiantes, no, somos un equipo, ¿cierto? En conjunto. Y por eso la realimentación es tan importante.
Ahora, siempre hemos escuchado retroalimentación, no realimentación. ¿Cuál será la diferencia entre estos dos conceptos, Luis? María, pues retro me suena a antes, ¿cierto? De pronto puede estar direccionado hacia el pasado, ¿sí? Puede ser que tenga un aspecto negativo, no sé, y realimentación me suena al futuro. ¿Qué opinas, María? ¿Sí estoy cerca? Sí, justamente como dicen nuestras tarjetas, la retroalimentación está en el pasado y además tiene un juicio de valor, ¿no? Es qué hiciste bien, qué hiciste mal, que es muy como estamos acostumbrados en nuestro contexto, en cualquier parte, ¿no? Si yo estoy hablando con mis amigos, si estoy hablando con mi pareja, si estoy hablando con mi jefe, siempre tenemos un juicio de valor. ¿Esto está bien o está mal? ¿Esta persona debió haber hecho esto o no? Eso es un poco la retroalimentación desde el juicio. Y además, como tú lo dices, retro habla del pasado, ¿no? Entonces, un ejemplo podría ser tu experimento no salió como debía. Pero por otro lado, la realimentación, tal y como lo dices, Luis, muchas gracias, se enfoca en el futuro, en cómo podemos mejorar. Y para eso una clave está en preguntar. Por ejemplo, ¿qué podrías ajustar para que el experimento funcione mejor la próxima vez? Esa es la diferencia entre retroalimentación y realimentación. Ahora, para que demos una buena realimentación, realmente lo que deberíamos hacer es pensar en un nosotros, que es esto que les venía contando del profesor Marshall Gans. ¿Cómo pensamos en un nosotros? Pues Luis, supongamos que tú y yo estamos trabajando, haciendo una presentación en el marco de el proyecto que tenemos con el Ministerio de Educación para los profes y de repente tú haces algo que a mí no me gusta, ¿cierto? Si tú haces algo que a mí no me gusta, entonces yo entraría a darte una realimentación y debería hacerlo pensando cómo me gustaría a mí recibirla, ¿cierto? Seguramente con empatía, seguramente con compasión. Sería muy bueno ver a esa persona a la que le vamos a dar la realimentación, no como una persona externa, sino casi como un espejo, como el reflejo de eso que ha sido mi trabajo, también porque es un trabajo en equipo, esto que construimos, por ejemplo. Entonces, para dar una buena realimentación trajimos una herramienta tipo coaching, que también la trajimos de Harvard. Resulta que este profesor, al que hemos mencionado varias veces, le dio clase a una gran amiga mía que se llama Mariana Garza, una mexicana que trabaja con él. Además, es profesora asistente en Harvard y ella vino a Colombia y de manera gratuita, muy querida y muy abierta con nosotros en Uniminuto, nos dio una clase mostrándonos el marco de este profesor y dentro de eso nos mostró a Luis y a mí esta herramienta de realimentación tipo coaching. Entonces, Luis, porfa, cuéntanos cómo funciona esta herramienta. Claro, María. Primero, se puede señalar lo que la persona hizo bien. Es decir, es bastante prudente iniciar por los aspectos positivos, por los aspectos destacados de esa realimentación. Eh, por ejemplo, me gustó mucho la creatividad en el diseño, o me gustó mucho, o es bastante interesante la problemática que se seleccionaron de su contexto, o pues sí sería básicamente resaltar los aspectos positivos para darle paso a la siguiente etapa de la realimentación, que podría ser pues observar lo que se puede mejorar. En este caso es muy, muy importante, María, ¿cierto? Y estimados docentes, que se haga sin juzgar, ¿sí? ¿Por qué? Porque al juzgarlos puede ser que se generen alguna serie de inconvenientes emocionales y que aumente los picos de cortisol, ¿cierto? Que es la hormona asociada al estrés y se nos bloqueen nuestros niños y niñas. ¿O tú qué opinas, María? Claro, lo que menos queremos hacer es que se bloqueen. Justamente eso tiene que ver con el siguiente paso. Y es que como no queremos que se bloqueen, realmente lo que queremos es que tengan ideas nuevas. Todo lo contrario a bloquearse, lo que queremos es que se expanda su creatividad. Y para que se expanda la creatividad, justamente tenemos que hacer preguntas abiertas, que ustedes seguramente, profes, son muy buenos y muy buenos haciéndolo. Pero esta es la tercera parte del coaching, hacer una pregunta y no asumir. Por ejemplo, si hubiera habido un error en esta presentación, en lugar de que Luis al final de la presentación me diga como, no, María, pero es que porque hiciste esto y esto y esto, entraría a preguntar, ¿tú te diste cuenta de lo que pasó? ¿Qué crees que pasó? Entonces me da a mí por lo menos el beneficio de la duda, ¿cierto? Y además, cuando hacemos preguntas abiertas, como la que está en el ejemplo,
de decirle a nuestros estudiantes qué materiales o ajustes podrías probar para darle más resistencia a tu proyecto. Entonces, le estamos destapando la creatividad, ¿cierto? Cuando hacemos la pregunta. Y por último, querido Luis, ¿nos puedes contar cuál es el último paso, por favor? Claro, y está enmarcado dentro de las propuestas y proyectar hacia el futuro, es decir, ofrecer sugerencias hacia pasos concretos. Esto nos lleva a que el trabajo en las Olimpiadas Estén Más Colombia es constante, ¿sí? Requerirá disciplina, requerirá perseverancia, ¿sí? Requerirá también una sana competencia dentro de los individuos del equipo, tanto como con los diferentes equipos. Y es muy importante pensar en estos aspectos hacia el futuro y sobre todo hacer sugerencias para los próximos pasos concretos. ¿Cómo podemos subir este peldaño? ¿Cómo podemos avanzar hacia donde queremos ir? ¿O qué opinas, María? Sí, me encanta. De hecho, estaba pensando que hablando aquí, justo en el Instituto 1, hablábamos del First Lego League, que es una competencia que se hace a nivel internacional. Y nos contaban de un profesor, Hansel se llama, que inicialmente estaba con un colegio en Villavicencio, luego se fue para un colegio en Cali y ha llegado incluso a finales internacionales. Y él, justo antes de entrar al espacio con jurados, le hace una realimentación a sus estudiantes, haciéndoles tener en cuenta que van a dar lo mejor con lo que tienen, ¿cierto? Porque al final la competencia es con uno mismo y no con otras personas. Uno mismo se pone sus metas, ¿cierto? Así como Katherine Ibargüen, por ejemplo, que ella se pone sus propias metas y cuando las va cumpliendo se va dando sus propios premios. Más allá de si está cumpliendo la expectativa de otras personas, es que nosotros logremos cumplir nuestras propias expectativas. Y pensando en eso, nosotros, porque estamos en este momento del taller pensando en nosotros y pensando en eso que te decía, querido Luis, y que le decía a todos ustedes, profes, cuando estamos dando realimentación, realmente debemos ponernos en la posición de la otra persona, ¿cierto? Debemos pensar cómo nos gustaría a nosotros recibir esa realimentación. Entonces ahora vamos a pasar otra vez a Mentimeter para ver esta pregunta que está apareciendo en pantalla. Al recibir realimentación, ¿cuál es la cualidad más importante que tú esperas de la otra persona? Por ahí vemos empatía, Ganando empatía, empatía, tolerancia, María. Comprensión. comprensión. ¿Qué esperarían ustedes, profes? Ahí pueden escanear este código QR e ir respondiendo al recibir realimentación, ¿cuál es la cualidad más importante que esperas de la otra persona? Bueno, mientras que nos van respondiendo los profes, yo apareciendo en pantalla, querido Luis, si yo te diera realimentación después de esta presentación, ¿cómo te gustaría que yo lo hiciera? ¿Qué cualidad te parece que sería importante? Primero que empezaras por las cosas en las cuales me destaco, ¿sí? Y luego de eso, que a manera de preguntas, me indicaras o me dieras la oportunidad de pensar cuáles son los aspectos por mejorar y sobre todo claridad, que fueras clara, ¿cierto? Luego de esas preguntas sobre los aspectos que me pueden llevar a ser mejor pensando hacia el futuro. Vemos un montón de respuestas. Ahorita estaba leyendo en el chat, María, la cantidad de cosas que escriben los profes y es muy, muy emocionante porque creo que estamos con el corazón en la mano, metafóricamente hablando. Encontramos, mira, respeto, empatía, proyección, paciencia, actitud, sinceridad, el tono de la voz. Uy, este me parece muy importante, ¿no? La prosodia, no es lo mismo que le digan a uno, muy bien, Luis. Ah, lo hiciste muy bien, Luis, ¿cierto? Creo que el tono es clave. ¿O qué opinan ustedes, docentes y María? Pues a mí me encantan estas, sobre todo pensando en que venimos primero de ver cómo nos sentiríamos si no pasáramos, ¿cierto? Y vimos como muchas emociones que quizás no generan tanto placer, ¿cierto? Como la frustración, como el miedo, como la tristeza, pero acá estamos viendo, bueno, si fuéramos a darle realimentación a nuestros estudiantes sobre el proceso, ¿cómo lo deberíamos hacer, no? Al final esta pregunta nos está respondiendo cómo hacerlo, con respeto, con empatía, con comprensión, con tolerancia,
Entonces, muchas gracias, profes, porque justamente ustedes nos están dando esa respuesta. Muy diferente hubiera sido que, por ejemplo, el entrenador de Katherine Ibargüen, después de que fue a Atenas y le fue mal, ¿cierto? Le hubiera dicho que no servía o que no habían hecho nada en todo eso, que habían entrenado, ¿cierto? A que simplemente le dijera, bueno, vamos a buscar otras oportunidades y que ella misma se hubiera dado la oportunidad de luego hacer el triple salto, que es lo que nos llevó a la medalla olímpica. Entonces, muchas gracias por ustedes mismos darnos esa respuesta de cómo vamos a actuar con nuestros estudiantes en el marco de las Olimpiadas. Super María, tenemos una participación sumamente grande. Es grandioso ver cómo los profes están tan emocionados como tú y yo, ¿cierto? Al dar este taller y sobre todo al acompañar a sus estudiantes. Ahora, profes, ustedes saben que en las Olimpiadas estén más Colombia, cada equipo recibe una realimentación detallada. En este caso, en el circuito regional van a ser 3 realimentaciones que están vinculadas a cada uno de los desafíos. Y aquí hay algo valioso y es que regularmente es difícil encontrar realimentaciones en vivo y en caliente o un acompañamiento tan personalizado. También, además de eso, creo que las realimentaciones que nos hacen en el circuito regional son más que una calificación, son un espejo que nos muestra tanto fortalezas como oportunidades de mejora. Y eso es algo fantástico. Pero también en esta realimentación o en cada realimentación de cada desafío hay un reto y es cómo transformar esa realimentación en motivación, tanto para uno como docente y sobre todo para esos niños, niñas y adolescentes que están con su corazón en la mano, que es la metáfora que ha surgido en el taller, para que podamos ser cada vez mejores. Ahora, queremos invitarles a vernos como comunidad. Somos 800 docentes aproximadamente de distintas regiones y aunque no nos conocemos personalmente, ¿cierto? De pronto en algunos espacios tenemos la oportunidad de reconocernos la cara, compartimos una misma visión y lo que nos une es en nuestro deseo, ¿cierto? O el deseo que nuestros estudiantes puedan reconocerse como científicos, como tecnólogos, como ingenieros, como matemáticos, ¿cierto? O como científicas, como tecnólogas, como ingenieras o como matemáticas, o más precisamente, ¿cierto? Como ciudadanos críticos, como soñadores, como personas que se esperan o esperan que saben con cada acción podemos hacer de este país un lugar mejor. Es decir, ese nosotros es la fuerza que sostiene a los equipos cuando las emociones bajan, ¿cierto? O cuando la duda aparece. ¿Qué opinas, María? Tienes toda la razón y justo estás enlazando con la tercera y última parte de este webinar. Y pues es que les cuento que vamos llegando al final de nuestro webinar. Entonces, les estábamos diciendo que estamos siguiendo una metodología del profesor Marshall Ganz que tiene 3 partes. La primera es la historia de el yo, que me permite conectar con mis emociones en este caso, ¿cierto? La segunda es la historia del nosotros, que me permite ver en mi equipo también un reflejo de mí mismo o de mí misma para poder tener una realimentación que sea constructiva. Y la tercera parte es la importancia del ahora. Y justo tiene que ver con todo lo que estabas diciendo sobre la motivación, sobre eso que tenemos en común, tú y yo, Luis, con todos estos profes que estamos acá. Y es que pensémonos, ¿qué características tiene en común un entrenador como el entrenador de Ángel? Ángel Barajas es de Cúcuta, tiene 19 años y fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Y su entrenador, Jairo Ruiz, vamos a verlo en un momento en este video para que vayamos pensando en esta pregunta. ¿Qué características tenemos en común con este entrenador? Estás en Colombia. Para mí esto significa perfección, para mí esto significa pasión, para mí esto es parte de mi vida, porque ver que un niño de estrato 1 pueda salir adelante y ser campeón suramericano y ser campeón panamericano y ser campeón mundial, para mí esa es la felicidad, no la tiene ni Ardila Lule, ¿ya? Esa es la felicidad, pocos la sentimos y pocos la irradiamos. Para mí la gimnasia es todo. Ruiz tiene 68 años y ha formado 5 generaciones de deportistas élite, entre ellos Yosimar Calvo, el gimnasta colombiano más exitoso, hasta Ángel Barajas. Bueno, a mí me encanta escuchar a este entrenador porque primero empieza hablando de la pasión con la que lo hace, ¿no?
Y al final, ustedes, profes, pueden acompañar a sus estudiantes desde su pasión. Pero ahora, ¿cómo podemos conectar con nuestra pasión? Porque de repente a veces se nos olvida, yo no sé, Luis, si a ti te ha pasado que cuando uno tiene tanto trabajo y tantas cosas que hacer, especialmente tú que has sido profe de colegio, yo también que he sido profe de colegio, sabemos que hay muchas cosas por hacer, muchos estudiantes por atender, ¿cierto? Y entonces en medio de el día a día se nos olvida un poco conectar con nuestro propósito. Por eso les traemos una herramienta final en este final del webinar, que es el Ikigai. No sé si lo habían escuchado, pero esta es una palabra del japonés. Y estas imágenes que estamos viendo en pantalla son de Nat Geo. Resulta que de Nat Geo fueron a un lugar en Japón que se llama Okinawa, donde están las personas más longevas de todo el mundo. Hay personas de hasta 108, 110 años que todavía tienen una vida activa y por supuesto esto viene de la mano con que tienen una buena alimentación, con que tienen un bienestar integral, con que trabajan en comunidad, pero sobre todo que su vida la viven con el Ikigai, que es una herramienta práctica que orienta su vida. El Ikigai, que es lo que vemos aquí en toda la mitad, Ikigai, es la unión entre todos estos bolitos que estamos viendo. Entonces, la invitación en este momento, es que ustedes se piensen en, primero, eso que ustedes aman. Y que luego este ejercicio, ojalá, nosotros les vamos a compartir la presentación, al final se los vamos a pasar acá por el chat, pero ojalá pudieran hacerlo también con sus estudiantes, con su equipo, para poder movernos desde nuestro propósito compartido. Entonces, ¿qué es eso que yo amo? A mí, por ejemplo, si pienso en lo que amo, me gusta mucho que me agradezcan, como que siento que eso me llena. Siento que amo también la curiosidad que me generan las preguntas y que puede generar en otros las preguntas. Si pensaran en lo que el mundo necesita, o si pensáramos nosotros acá desde Limpiadas STEM en lo que el mundo necesita, podríamos pensar en territorios sostenibles, en la bioeconomía, en recursos naturales, y lo podemos pensar desde algo global, pero también lo podemos pensar desde nuestras comunidades, desde algo muy pequeño, qué es lo que queremos resolver. Luego podemos pensar en eso, en lo que soy bueno o buena, que no necesariamente es lo que amo, pero es lo que otras personas reconocen que yo hago bien, o eso que yo he estudiado, en lo que me he preparado, o por lo que a mí me pagan. Por ejemplo, yo puedo decir que soy bueno o buena si soy profe, poniendo en palabras muy simples conceptos que son complejos, ¿cierto? Y por último, el Ikigai o el propósito está ligado con eso que puedo ganar, que puede ser monetario o en el caso de las Olimpiadas STEM, pues con ganar este premio, ¿no? Que es lo que nos está motivando a todos. Y al final eso por lo que puedo ganar puede ser un proyecto de innovación, pueden ser capacitaciones STEM que le dé a otras personas, puede ser acompañar a otros profes como mentores. Entonces, quisiera que pensemos todos un momento, ¿qué es eso que amamos? ¿Qué es eso que el mundo necesita? ¿Qué es eso en lo que yo soy bueno o buena? Y cómo todas estas tres cosas las puedo unir para traerlo acá, para poder ganar. Eso es lo que nos une con el propósito. Y entonces pensemos, si tuviéramos que nombrar la chispa que nos mueve, esa chispa sería ese Ikigai, ¿cierto? Eso que amamos, creemos que el mundo necesita. Por favor, podemos escanear este código que aparece en pantalla para que respondamos este último Mentimeter. Si tuviéramos que ¿Cuál nombrar será la esa chispa. chispa? Exacto. ¿Cuál será esa chispa que nos mueve? ¿Sí? Mientras que ustedes participan en el Mentimental, María, quisiéramos también contarles a ustedes, profes, miren, vemos pasión y que en esta historia de la hora estamos todos nosotros en un momento clave. Cada desafío que sus estudiantes o nuestros estudiantes se enfrentan no es un obstáculo, es un peldaño que nos va a permitir ir hacia donde nos deseamos con nuestros equipos. Y ustedes, profes, son los guías que ayudan a subir paso a paso. Lo que está en juego es más que llegar al circuito nacional, profes. Es que cada estudiante descubra que puede pensar, sentir y crear de manera diferente para aportarle un propósito colectivo o un propósito personal, que era lo que nos estaba contando María con el Ikigai. Veo una participación, miren, ese Mentimental está que quema y eso quiere decir que los profes están entusiasmados y se los agradezco con el corazón. Ahora, hoy necesitamos docentes que inspiren con su ejemplo, con lo que hacen, ¿cierto? Que muestran a las niñas, a los niños y a los jóvenes que la ciencia, las matemáticas, la tecnología y la ingeniería no son elementos fríos ni distantes, ni solo éxitos, ¿cierto?
sino que todas estas áreas son producto de nuestra condición humana y pueden ser apasionantes. Ahora, al acompañar a sus equipos, ustedes también construyen profes, construyen una nación que cree en la educación, en el talento de sus jóvenes, de sus niñas, de sus niños y esas niñas que tenemos en cada uno de los rincones del país, y sobre todo en la fuerza de la emoción que nos mueve a todos, a ser cada día ser mejor, a aprender, ¿cierto? Y muchas veces a construir una mejor nación. Ahora, el llamado de la hora es el siguiente, profesores: mantenernos unidos, firmes, comprometidos, porque ya somos parte de una gran historia. Somos parte de las primeras Olimpiadas STEM más Colombia 2025. Mira, María, vemos una participación sumamente intensa en el Mentimental. Creo que no lo movieron, pero ahí veíamos palabras muy interesantes. Mira, María: pasión, el planeta, amabilidad, curiosidad, aprender, transformación, entrega. ¿Cuáles te suenan, María, a ti? Mis Pues hijos. realmente me llama mucho la atención la que dicen mis hijos, porque veo que varias personas la han puesto, aunque la primera es pasión y aprender. Me gusta mucho el pensar esa razón que nos mueve a hacer lo que hacemos cada día, porque al final eso es el Ikigai. El Ikigai es poder encontrar eso que me moviliza a mí a hacer las cosas mejor, independientemente de cuál va a ser el resultado. Ayer escuchaba una canción que dice amar la trama más que el desenlace. Y qué lindo sería uno siempre amar más la trama, ¿no? Más que el resultado final. Y en estas Olimpiadas más justo es eso, disfrutar eso que estamos haciendo en este momento. Y si la razón es mis hijos, o mi pasión, o la transformación, o aprender, pues es justamente lo que deberíamos traer. Genial, María, genial. Creo que los profes tienen un Ikigai con mucha potencia. ¿O qué opinas? Así es. Y entonces esa chispa que es el Ikigai y que nos mueve, pues es justamente nuestro propósito, ¿no? Y ahora es el momento de actuar. Ese es el tercer componente que ayudó a Obama a llegar a la presidencia en Estados Unidos. El tercer componente es el ahora. El entender que justo este instante en el que estamos es importante, que esto que estamos haciendo es importante para nosotros y para nuestros estudiantes. Entonces, que todas esas palabras que pusimos en el Mentimeter sea justamente lo que nos mueve y lo que vamos a traer para darle fuerza al equipo y para mantener vivo este camino. Ahora, profes, queremos junto con María darles a ustedes 3 mensajes para cerrar. Bueno, 4 mensajes. El primero es que recuerden la asistencia que tenemos en el chat para que la puedan diligenciar. Ahora, ya el primer mensaje, estimados docentes, es que cada estudiante necesita un docente o una docente que crea en él o en ella, ¿cierto? Incluso en los momentos más difíciles. Digamos, la ciencia no está llena de eurecas, la ciencia está llena de errores, y aprender del error, ¿cierto? Considerar con empatía la realimentación nos va a ayudar a subir ese paso a paso, subir ese peldaño en donde ustedes llevan de la mano a esos niños y esas niñas que son el futuro de este país. El segundo mensaje, profes, es que cada realimentación es un regalo, profes, es un presente porque en este momento, el ahora, abre puertas para aprender y mejorar, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Si sabemos llevar esa realimentación de la mejor manera, vamos desde el presente proyectarnos a un mejor futuro con nuestro equipo, independientemente del resultado. Si pasamos al circuito nacional o si nos quedamos en el circuito regional, ya somos ganadores por estar acá. Y esto nos lleva al tercer mensaje, estimados profes, y es: ya somos ganadores, como les decía. Cada una de ustedes, profes, cada uno de ustedes, profes, es un ganador. Cada uno de sus niños, de sus niñas, de sus jóvenes, de sus adolescentes, ya son ganadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque estar acá en este momento en el circuito nacional significa que tanto los profes y los estudiantes y las estudiantes creemos en las ciencias, creemos en la tecnología, creemos en la ingeniería, creemos en las matemáticas, creemos en nuestras habilidades, creemos que podemos ser mejores con pasión, ¿cierto? Y en general podemos creer en la educación oficial y en el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes. Es decir, profes, que
junto con María los invitamos a que sigamos inspirando, a que sigamos acompañando, a que sigamos transformando independientemente de la posición que ocupen en cada circuito de las Olimpiadas estén más. ¿Por qué? Porque las Olimpiadas estén más Colombia 2025 van más allá de los resultados. Lo que queda es la huella emocional y educativa que dejamos en nuestros estudiantes. María, te doy la palabra. Pues ya para cerrar, entonces recordar estos 3 pasitos que seguimos en el webinar de hoy con el profesor Marshall Ganz de Harvard. La primera es la historia de el yo, cómo conectamos con nuestras emociones y reconocer las emociones. Ahora cuando terminemos les vamos a pasar por el chat esa plataforma de Atlas of Emotions donde pueden ver cuáles son todo el abanico de emociones posibles. El segundo es la historia de nosotros y ahí por eso es tan importante la herramienta de realimentación que les dimos tipo coaching en donde vamos a preguntar, no vamos a asumir, vamos a empezar por lo positivo y finalmente vamos a hacer un llamado a la acción. Y el número 3, que acuérdense que fue el que llevó a Obama a ganar, es la importancia del ahora, justo ahora. Actuar es importante, así como nos lo mostró Catherine Ibargüen, que quizás podemos ganar o quizás podamos perder en esta, pero cada paso que estamos siguiendo es importante para nosotros y para nuestros estudiantes. Y para eso la última herramienta fue el Ikigai, que nos lleva a conectar con ese propósito, que nos lleva a vivir día a día. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas por su participación. Vamos a compartirles el enlace de esta presentación y de las herramientas que utilizamos. Y por favor, no olviden llenar la asistencia. A todos los profes que nos están escribiendo en el chat, esas cosas tan bonitas, pues muchas gracias. Creo que el espacio es de ustedes y para ustedes. Gracias a María por este fantástico taller. Gracias a todas las personas del Instituto 1, del Parque Científico de Innovación Social y sobre todo del Ministerio de Educación Nacional que ha hecho posible estas Olimpiadas STEM más Colombia. Profes, desde el Ministerio de Educación, muchísimas gracias. Espero hayan aprovechado este espacio. De verdad que fue muy interesante. Y bueno, con toda la actitud para seguir terminando Olimpiadas, espero los mejores éxitos, los mejores resultados también. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, profes, muchas gracias por su tiempo. Otra vez. Veo que hay 2 personas con la mano levantada. Si quieren pueden escribir por el chat. Estoy acá atenta revisando el chat por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, María Luisa, Luis Carlos, a todos los profes que nos acompañan, para sus compañeros y demás. Esto va a estar grabado y será subido al micrositio para que lo podamos seguir viendo. Muchísimas gracias, compañeros. Y a todos los profes que tengan alguna duda, como Joana, los invitamos a que escriban esas inquietudes muy puntuales de los desafíos y el prototipo al correo del proyecto. Colombia@mineducacion.gov.co, profes, que ahí estamos respondiendo todas sus inquietudes. Entonces, muchísimas gracias para todos, Luisa y Luis, y creo que ya podemos dar por finalizada la sesión, si ustedes dos me autorizan. Sí, señor. Muchas gracias. No nos queremos ir, Iván, de lo emocionados que estamos, pero nos toca.
Muchas gracias, compañeros. Hasta luego, que estén Hasta muy bien. luego.